Tengo el gusto de dar la bienvenida en este segmento al doctor Javier González, médico fisiatra, a quien hemos tenido anteriormente en el programa y siempre, doctor, un gusto recibirlo en Tu Salud Informa. ¿Cómo está? Hola, todo bien, Julio, saludos. Doctor, hoy queremos enfocar nuestra conversación en el tema de las lesiones de médula espinal. Y yo creo que esto no es un tema que se oye con mucha frecuencia. Y me gustaría que comenzáramos definiendo de qué se trata las lesiones de la médula espinal. Sí, Julio, las lesiones a la médula espinal o en Puerto Rico mucha gente las conoce como lesiones al cordón espinal, un anglicismo, ¿verdad? De spinal cord en inglés. Son unas lesiones que envuelven parte del sistema nervioso central, específicamente esa parte que conecta el cerebro con el resto de nuestro cuerpo. Y la médula espinal es lo que se encuentra dentro de nuestra columna. Está protegido por las vértebras desde el área del cuello hasta la espalda baja, sacro. Y a lo largo de todo su trayecto, la médula lo que verdaderamente lo que hace es suplir movimiento, sensación, entre otras cosas, al resto de nuestro cuerpo. Y como bien mencionas, no se habla mucho, y pienso que no se habla mucho en parte porque afortunadamente no son tan comunes. Y la otra razón es porque pienso que muchas personas, muchos médicos desconocen cómo atender a esta población. Y sabemos de casos famosos como, por ejemplo, el caso de Christopher Reeve, el actor que hacía Superman, y entre otras personas quizás que han sufrido esto y han salido en los medios noticiosos, pero no sabemos mucho sobre qué pasa con estas personas luego de que se les hace el diagnóstico y les toca vivir su vida con una lesión a la médula espinal que, aunque es una condición que suele ocurrir de súbito, se convierte en una condición crónica porque las secuelas duran para el resto de la vida. Claro. Y ahí es donde muchos fisiatras entramos para colaborar con el manejo de estos pacientes. Ahora, doctor, perdón que le interrumpa. Eso estamos, digo, lo primero que me vino a la mente en su descripción, que fue muy clara, es que algo que está tan protegido dentro de la columna, que es toda una formación ósea de arriba abajo, significa que es muy importante. Significa que de alguna manera el cuerpo sabiamente genera una protección porque, de nuevo, es algo importante. Cuando usted está hablando, y pues a lo mejor muchas personas que nos están escuchando saben de esta historia de Christopher Reeve, pero bueno, una persona que queda finalmente realmente es paralizado, pero no todas las lesiones de médula son iguales, así que me gustaría que habláramos de cuáles son los tipos de lesiones de médula se pueden dar. Seguro, Julio. Bueno, para hablar de los tipos de lesiones hay que hablar también sobre qué las provoca. Ok, Y una causa importante de este tipo de lesiones es trauma, ya sea por una caída, un accidente de vehículo de motor, incluso incidentes violentos como un disparo, una trauma punzante. También existen pacientes que desarrollan esto de manera crónica, entiéndase el espacio por donde pasa ese corto, esa médula, se puede reducir por distintas razones, cambios degenerativos, discos herniados, que pueden eventualmente causar compresión de la médula y causar mucho daño. Otras causas quizás menos reconocidas, tumores, en pacientes que tienen algún tipo de proceso de cáncer, que el tumor invada esas vértebras y cause compresión del cordón espinal. Y causas infecciosas también, que se nos olvida, pero paciente que puede desarrollar algún tipo de proceso infeccioso, entiéndase como un absceso en esa área, puede ese absceso también causar compresión de la médula espinal. Entonces, aunque las manifestaciones clínicas pueden ser similares dependiendo de la causa,
No necesariamente se tratan de la misma manera. Eh, y entonces, dependiendo de la causa, el tratamiento, es que podemos ver las manifestaciones clínicas de esos pacientes. O sea que suele ser bastante complejo la presentación y bien variable la presentación clínica. Claro, y me imagino que por la causa, como usted decía, porque cuando mencioné el absceso, pues me parece que el absceso se remueve y la compresión debería disminuir, ¿no? O debería desaparecer. Pero cuando estamos hablando de lesiones tan violentas como impacto de bala o un accidente de tránsito, pues pueden ser lesiones o suelen ser lesiones permanentes, ¿no? Entonces eso me lleva a la pregunta de los síntomas, doctor. Sí, la realidad es que, como dije previamente, puede ser bien variable y verdaderamente es los síntomas varían de acuerdo al lugar de la lesión Ok. y cuán severa es. Por ejemplo, un paciente que tiene una lesión en la columna, o sea, en la médula a nivel torácico, o sea, a nivel de la caja torácica, como bien señala, pues es un paciente que puede tener problemas con mover solamente las piernas. Esos son los pacientes que llamamos parapléjicos. Si la lesión ocurre en el cuello, en la región cervical o incluso cervical casi llegando al cráneo, pues esos son los pacientes que pueden ser tetraplégicos. Son los pacientes que no pueden mover las manos ni las piernas. Además de esto, la médula espinal, mucha gente no piensa en esto, pero la médula espinal tiene un control bien importante en la función de la vejiga y del intestino. O sea, que un paciente que tiene este tipo de lesión puede tener problemas para orinar y para evacuar. También pueden tener problemas bien común que tengan problemas de sensación, o sea, que no puedan sentir y eso también los afecta, pero los predispone a otra serie de complicaciones y, y eso es lo más común que se ve Claro. en estos pacientes. Estamos hablando cuando decía dorsal, pero la parte lumbar también me imagino que puede haber lesiones ahí. Seguro, lo que sucede en la región lumbar es que cuando ocurren lesiones, pues si son bien cercanos a la región en donde conecta la región torácica con la lumbar, pues sí, pueden tener la paraplegia, pero si es en la columna lumbar, pues ya son otras manifestaciones clínicas, como por ejemplo cosas más focales, entiéndase, un pie caído, debilidad con una rodilla, debilidad con un tobillo, pero no ese cuadro tan severo como debilidad completa en las extremidades inferiores. Claro, claro. Bueno, estamos hablando de, como usted lo mencionó antes, quizás no se comenta tanto, no se escucha tanto de estas lesiones, pero esto es un cambio para la vida entera, ¿no? Porque estas personas, y ahí viene la pregunta que quizás es muy obvia, pero no es recuperable este tipo de lesiones. Sí, ahí nosotros usamos una serie de exámenes. Nosotros los fisiatras tenemos unas pruebas estandarizadas físicas, o sea, no necesitamos una máquina o algún equipo especializado, solamente saber examinar bien a los pacientes y podemos saber y darle una idea a ese paciente y a esos familiares que se preocupan, o sea, que también sufren esta condición. Podemos darle una idea sobre la posibilidad que tienen para recuperarse. La realidad es que muchos de ellos, si la lesión no es lo suficientemente severa, sí tienen potencial de recuperarse bastante y hemos tenido casos de pacientes que recuperan. Pero tristemente muchos de ellos no logran recuperarse y es porque la médula espinal es un tejido bien, cuando uno lo compara con otras partes del sistema nervioso central, es muy pequeño y lo que implica esto es que es es una estructura que con poco daño
causa muchos efectos. Claro. Porque literalmente todo el movimiento, toda la sensación, toda la función que hay para mover en el resto del cuerpo yace en ese cordón espinal que es como del diámetro de un bolígrafo. Mm. O sea, que es sumamente fino. Si se daña una parte pequeña, ya las consecuencias pueden ser muy grandes. Cierto. Y quizás eso, pues, no es algo que se conozca tanto. Doctor, lo estoy escuchando y pensé, no sé cuán pertinente es la pregunta, pero usted sabe, por ejemplo, cuando una persona tiene un stroke, cuando tiene un accidente cerebrovascular, depende o puede influir mucho el tiempo en el cual la persona recibe la ayuda y comienza incluso la parte de rehabilitación para su recuperación posterior. Es decir, si alguien se demora mucho, pasa mucho tiempo después del incidente o después del accidente cerebrovascular, eso influye negativamente en su recuperación. Me pregunto si en este tipo de lesiones medulares, quizás las menos severas, graves, como pues, la fractura completa del cordón, pero estas otras menores que usted mencionó, eso también depende, es decir, cuán rápido se comienza la parte de rehabilitación en el paciente, si eso ayuda o influye en la recuperación de la función que se ha perdido, por ejemplo, si hablamos de la parte motora. Sí, tiene algo que ver, pero principalmente lo que influye el retraso de llevar a un paciente a servicios de rehabilitación es el que surjan las complicaciones asociadas a la condición. Por ejemplo, un paciente que tiene este tipo de lesión está predispuesto a tener una úlcera por presión por debajo del nivel de la lesión, o sea, en el área donde no siente. Y un paciente que desarrolla una úlcera, por ejemplo, o sea, la prioridad en ese entonces es sanar la úlcera, no es recibir servicios de rehabilitación. Y en lo que esa úlcera sana y ese paciente no recibe servicios de rehabilitación, pues se atrasa el proceso y se sigue complicando. O sea que el consultar a un especialista en rehabilitación en estos casos, sí, para contestar tu pregunta, sí tiene un impacto en el proceso de recuperación del paciente, o sea, un impacto potencialmente negativo si no se atiende de manera rápida. Claro. Recuperación incluso de lo más que se pueda, porque como usted mencionaba, quizás haya lesiones que definitivamente pues la persona quedó parapléjica o tetrapléjica y no es recuperable, pero a lo mejor hay otras lesiones que no son tan severas que podría entonces lograr una intervención temprana de rehabilitación, mm, mejores resultados, ¿no? Mayor recuperación de parte del paciente, me imagino. Cierto. Ahora, doctor, una vez, ok, tenemos esta, obviamente dependerá del tipo de lesión, pero ¿qué hace entonces la intervención de fisiatría en este momento? ¿En qué momento además interviene? Porque no sé si necesitamos primero estabilizar desde otros aspectos médicos al paciente Sí. o directamente ya, ¿cuándo comienza? ¿Cómo es el proceso aquí de rehabilitación en estos casos? Seguro, sí, en la mayoría de los casos, como son condiciones que surgen como consecuencia de otra cosa, entiendas, el trauma, por una malignidad, por un proceso infeccioso, pues el paciente usualmente lo vemos ya luego de que se haya intervenido. Entiéndase, si tuvo un trauma, pues que haya entrado el neurocirujano y haya operado a este paciente, haya estabilizado esa columna. Si es un proceso infeccioso, luego que se haya drenado ese absceso, si es una malignidad, luego de que se haya removido ese tumor. La mayoría de las veces los fisiatras somos consultados luego de ese momento. Hay veces que pues, nos consultan antes, pero la mayor parte de las veces nos consultan luego de la intervención. Y ahí es que nosotros podemos empezar a dar recomendaciones. Y cuando ese paciente, si es candidato a moverse a una unidad de rehabilitación,
Lo más importante es educar a ese paciente y a sus familiares sobre su nueva condición y su nuevo estado físico y empezar a manejar esos problemas que pueden surgir en la vejiga, o sea, pacientes que tengan retención urinaria, pues uno no quiere que tengan complicaciones como consecuencia de eso, o sea, que uno tiene que enseñarlos a sondearse probablemente. Pacientes que tengan problemas de estreñimiento bastante severo, pues hay que enseñar a los pacientes cómo manejar sus evacuaciones. Hay que enseñar a esos pacientes y a sus familiares si el paciente no tiene mucha movilidad a cambiar de posición cada 2 horas para que no le salgan úlceras. Y claro está, la terapia física ocupacional para que este paciente pueda aprender a movilizarse y hacer sus actividades del diario con su nuevo, o sea, bajo su nueva realidad, que probablemente es una persona que va a tener que aprender a hacer todo de nuevo de muchas formas diferentes. Claro, claro. Y quizá eso implica además un impacto, como usted muy bien mencionó, a nivel familiar, incluso la estructura de la propia familia, de la casa, Sí. física, ajustes en los baños, etcétera, si tiene que usar silla de ruedas. Realmente es un impacto grande, doctor, este tipo de... Un cambio de vida total. Sí, ciertamente, y no mucha gente lo reconoce, Cor- lamentablemente. Correcto. Doctor, me quedé con una idea, con una duda, cuando usted hablaba de enseñar al paciente porque hablamos de pues, esa vejiga se va a llenar, porque está tomando agua, líquidos, etcétera. Eh, pero el paciente no tiene la sensación del deseo de orinar y no lo puede hacer. Eso también es campo de ustedes, de los fisiatras, adiestran al paciente, a la familia, a cómo manejar todo esto. Sí, eso es una muy buena observación y buena pregunta también. O sea, los pacientes quizás me tendría que salirme un poco del enfoque de esta entrevista, pero muchos pacientes con daño a la médula sienten, sí, cuando tienen la vejiga llena, e incluso si no sienten, ocurren unas manifestaciones clínicas en el paciente que le dejan saber que sí, pues, es muy probable que tengan la vejiga llena. Claro. Y, y aunque usualmente pensamos en el urólogo como el especialista Eso le preguntaba. del tracto urinario, pues sí, bueno, la realidad es que sí, el urólogo es la persona que nos ayuda principalmente con los estudios de funcionamiento de vejiga, los estudios urodinámicos. Pero más allá de simplemente eh, observar al paciente y saber qué tipo de vejiga tiene, pues nosotros los fisiatras pues nos encargamos con la ayuda de enfermería de educar a ese paciente y a ese familiar sobre la frecuencia con la que tiene que sondearse. Exacto, lo comento porque qué bueno saber que el fisiatra hace bastante más que planes de actividad física, de ejercicio físico, que ya es bastante. Exacto, Doctor, se nos fue el tiempo, debo decir, y por ahí tenemos quizás otros temas que podríamos seguir desarrollando en una próxima ocasión. seguro, Como sí, siempre, gracias, Julio. doctor Javier González, fisiatra, un gusto haberlo tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Julio.